Estimada teleaudiencia de la Falacia del Día, soy Paulo César. Bienvenidos a otro video sobre pensamiento crítico. El día de hoy hablaremos de lectura crítica, enfocándonos en la reacción que tenemos frente al contenido que leemos o escuchamos. Lectura crítica es uno de los temas que se desarrollan en el curso de pensamiento crítico, del que constantemente estoy abriendo nuevos grupos. En la descripción encuentran un enlace con más información sobre este y los demás cursos que ofrezco. Cada vez que nos enfrentamos a un texto, sea oral o escrito, reaccionamos frente a él de diferente manera, desde simplemente ignorarlo hasta tratar de refutarlo o complementarlo creando un texto nuevo. Muchas de estas reacciones requieren relativamente poco esfuerzo de nuestra parte, por ejemplo, dar me gusta, compartir, retuitear, recomendar este contenido o reenviarlo a nuestros contactos. Por eso, muchas veces esta reacción frente al texto se hace de manera impulsiva, irreflexiva y casi que automática, especialmente si ese texto coincide con nuestras opiniones y confirma nuestros sesgos y prejuicios. Estamos programados para tomar decisiones instintivas aún sin contar con toda la información necesaria, tal y como lo expliqué en este video sobre sesgos. Es precisamente esta tendencia de reaccionar frente a los estímulos la que se aprovecha en diversas estrategias de propaganda. Así, se manipula a las personas con el fin de hacerlas difundir información sin que hayan constatado su veracidad y muchas veces sin siquiera haberla comprendido. Veamos entonces este esquema texto-reacción. Si no tenemos un propósito de lectura claro, es decir, si no sabemos para qué exactamente estamos leyendo eso que leemos, es más fácil quedar expuestos a noticias falsas, a información sesgada y distorsionada, de manera que nos llevan a tener una reacción que ha sido manipulada y producto de un engaño. En esos casos, esta reacción se da en un solo paso, inmediatamente después de estar expuestos al texto, omitiendo una serie de pasos intermedios cruciales para que dicha reacción sea informada y sustentada, que son los pasos que voy a explicar a continuación. Me enfocaré concretamente en textos argumentativos e informativos. El primer paso puede parecer muy obvio, pero no por ello deja de omitirse. Se trata de tener una comprensión total del texto, tanto en su sentido literal como en su sentido inferencial. Hemos visto muchos ejemplos de personas criticando algo que no comprenden y en muchos casos que ni siquiera han leído, y la idea es no incurrir en este error. La intención de reaccionar informadamente frente al texto se puede caer justo en este paso si, por ejemplo, el texto es ambiguo, incurre en anfibologías o en falacias como las de equívoco, o se caen errores de redacción, de traducción o pronunciación que afectan lo que se quiere decir, o si no se comprende que una afirmación se hizo en sentido irónico o sarcástico. En los casos de los textos que intentan convencernos o demostrarnos algo, el segundo paso sería poder identificar correctamente eso de lo que nos quieren convencer, así como las razones que dan para que nos convenzamos de ello. Esto es, identificar tesis y argumentos en un texto argumentativo y luego validar esos argumentos. Para saber cómo hacerlo, en la descripción les dejo este video con un ejercicio basado en un texto real. La reacción informada frente al texto también se puede caer en este paso si, por ejemplo, no se dan suficientes argumentos para demostrar esa tesis o si esos argumentos no son claros. También si la tesis resulta confusa o ambigua o si los validadores son insuficientes, equivocados o simplemente no aparecen. Para comprender qué es la validación de argumentos, es decir, aquello que nos permite garantizar que un argumento puede ser usado para sustentar una tesis, les recomiendo este video. A veces, tesis y argumentos son válidos solo en determinado contexto hasta cierto punto si se cumplen ciertas condiciones, pero un autor muy hábil puede pretender que ese alcance sea mucho mayor, a veces incurriendo en varios vicios argumentativos como el sesgo de encuadre, en el que la información es cierta pero se muestra de manera engañosa. La decisión de reaccionar frente al texto también se puede caer en este paso si, por ejemplo, se usan argumentos que ya fueron refutados, como si no lo hubieran sido, se ignoran elementos contextuales que dan sentido al argumento en unos casos pero no en todos, se ignoran excepciones válidas a las normas o se proponen excepciones donde no debería haber. Los pasos hasta aquí mencionados se han ejecutado sin salirnos del texto concreto que vamos a leer críticamente, pero la realidad es mucho más compleja. Es necesario poder conectar ese texto con muchos otros, creando un entreverado entramado de intertextualidad en el que nuestro texto está inmerso y que le da sentido. Y como son innúmeros los textos disponibles, son innúmeras las conexiones de intertextualidad que podemos establecer. Precisamente en el cuarto paso vamos más allá de la lectura argumentativa y entramos en la lectura intertextual.
Para comprender un texto tenemos que ir más allá de él. Inicialmente podríamos oponer ese texto a otro que defendiera la tesis opuesta, una antítesis, permitiendo el ejercicio dialéctico que llegue a una conclusión, la síntesis. En otros casos pueden ser textos que apoyen, complementen, analicen o expliquen el texto que queremos leer críticamente. La clave es no quedarse con una sola fuente de información. La decisión de reaccionar frente al texto también se puede caer en este paso si, por ejemplo, estamos frente a una situación o un tema que exige hacer este ejercicio intertextual y deliberadamente lo omitimos. Recordemos, para que haya argumentación tiene que haber un desacuerdo. De lo contrario, el ejercicio completo no tendría ningún sentido. Y en ese desacuerdo se espera que la contraparte también tenga claridad en sus tesis y argumentos. Por eso es necesario contemplarlos cuando defendemos los nuestros. La mejor manera de defender nuestra tesis es venciendo la tesis opuesta y eso no significa ignorarla. Si el texto no es anónimo, podemos saber si vale la pena confiar en ese contenido porque conocemos al autor, a su reputación, su historial de aciertos con otros textos del pasado, el medio en que publica, la opinión que sobre él tengan colegas, medios y el público en general. Esto no significa que forzosamente lo dicho es cierto, sin sombra de duda, sino que hay elementos para confiar en ese contenido en caso de que faltasen pruebas más sólidas. Estamos entonces hablando del ethos del autor como enfoque persuasivo. La reacción informada frente al texto también se puede caer aquí si ignoramos, por ejemplo, que determinado autor tiene un serio conflicto de intereses o tiene una posición muy sesgada en el tema que estamos discutiendo, o tiene un largo historial de noticias falsas, de manipulación de la información y de abuso del poder que tiene como comunicador. En ocasiones, el autor de un texto adapta su contenido según a quién va dirigido, pues no siempre escribe o habla a toda la humanidad. Esa adaptación implica dar por sentado que ese auditorio particular conoce cierta información con antelación, usa determinadas palabras, evita otras, y eso puede minar la confianza que como lectores tengamos en la veracidad de ese mensaje. Es común encontrar textos que, si se dirigen a un público que ya está convencido de ideas semejantes, no le importe saltarse varios de esos criterios de calidad, pues su público no se los va a pedir. Las campañas de desinformación y de noticias falsas tienen efecto porque van dirigidas a un auditorio concreto que evitará hacer ese análisis crítico requerido. El sexto paso implica entonces el análisis del auditorio. ¿Este texto a qué público va dirigido? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿El autor omite o tergiversa información debido a que su auditorio no le exige ese rigor? Al enfrentarnos a un texto, tenemos que verificar que todas las afirmaciones cumplen con los estándares de pensamiento crítico que garantizan no solamente que la información no es falsa, sino que además es precisa, lógica, pertinente, justa, no es superficial y considera otros puntos de vista válidos sobre el tema. Todo esto está mejor explicado en este video sobre los estándares intelectuales del pensamiento crítico. Pero tener las habilidades de pensamiento crítico es insuficiente. Es necesario tener también la disposición para ejecutarlas. Al momento de difundir noticias falsas, muchas personas saben con antelación que van a propagar una mentira o saben que tendrían motivos para desconfiar y por lo tanto deberían ser cuidadosos al compartir esa información. Saben además que sería fácil corroborar si se trata de una mentira, pero deciden no verificarlo. No es una falla de desconocimiento, sino una falla de voluntad. En este video trato con más detalle el tema de las disposiciones. La reacción frente a un texto puede ser un asunto muy personal y de poco alcance, pero si se trata de medios masivos de comunicación, de personas muy mediáticas o de autoridades, el alcance del texto es de millones de personas y el conjunto de todas esas reacciones pueden afectar a un país entero. Por esta razón, en muchos textos se reproducen los intereses de los grupos de poder que usan el discurso para obtener, retener o recuperar poder, y nosotros, como lectores críticos, debemos identificar esos elementos discursivos que permiten, promueven y perpetúan la desigualdad y el abuso de poder. Ese análisis crítico del discurso sería el noveno paso. Una explicación más detallada de este concepto se encuentra en este artículo. Dejo el enlace en la descripción. Aun si un texto es veraz y cumple con varios estándares de pensamiento crítico, a veces su difusión responde a intenciones muy concretas más allá de compartir un contenido, que explican por qué dicho contenido es publicado de esa manera
justo en ese momento, justo en ese formato, en ese tono, en esos medios y propagado justo por esas personas. También es posible que el contenido se publique porque busca una reacción concreta en el receptor, como aquella vez en que se difundió la noticia falsa de que una supuesta cartilla pornográfica sería la cartilla para enseñar educación sexual en escuelas primarias. La publicación de esas mentiras buscaba una reacción concreta que finalmente se dio y cuyo efecto se mantuvo aún después de demostrar que habían sido mentiras. Miles de padres de familia y de profesores protestando por la gestión del Ministerio de Educación de entonces. De hecho, podemos preguntarnos que si a todas luces el contenido es falso y se puede demostrar que es falso en cuestión de horas, a veces de minutos, ¿para qué publicarlo? ¿Qué ganan con ello? La respuesta es sencilla: para despertar esas reacciones de rabia, indignación, miedo, arrepentimiento y otras emociones muy fuertes. Pues dichas reacciones convienen a los grupos que idean estas campañas de noticias falsas. Para concluir, un texto no pocas veces viene concebido como una trampa en la que sus emisores quieren que caigamos o un anzuelo que quieren que mordamos, y eso se refleja en una reacción que quieren que tengamos. El análisis de todos los elementos que vimos en este video nos permite anticiparnos a esas tretas y tener una reacción informada y consciente en lugar de una irreflexiva e impulsiva. Ese es el resultado que buscamos al ser competentes en lectura crítica. Para resumir, la lectura crítica es un proceso largo, consciente y voluntario que busca como resultado tener una reacción informada y apropiada ante un texto tras haber seguido una serie de pasos intermedios. En el caso de los textos argumentativos, el primer paso es una comprensión total del texto, tanto en su sentido literal como en su sentido inferencial. El segundo paso es identificar con claridad la tesis que está defendiendo y los argumentos presentados para respaldarla. Aquí también entra la etapa de validación de argumentos en la que se responde por qué es posible usar ese argumento para defender esa tesis. El tercer paso es identificar contextos, matices y salvedades que limiten o particularicen el alcance de la tesis, pues no siempre se trata de ideas universalmente aplicables. El cuarto paso es hacer lectura intertextual para contrastar el contenido de ese texto con el de otros textos que traten el mismo tema, ya sea que refuten la tesis o que la defiendan. El quinto paso es analizar el ethos del autor con el fin de tener un criterio adicional para tener una postura frente a ese contenido. ¿Es un autor confiable? ¿Es un reconocido vector de información falsa? El sexto paso es el análisis del auditorio. ¿A qué público va dirigido ese texto? ¿Qué implicaciones tuvo eso al momento de ser creado ese contenido? El séptimo paso es verificar que las afirmaciones de ese texto cumplen los estándares de pensamiento crítico: claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia e imparcialidad. El octavo paso es tener las disposiciones de pensamiento crítico, no conformarse con la información que aparece en el texto, tener el deseo de buscar la verdad, la humildad para reconocer que nuestro conocimiento es limitado o que estábamos equivocados, reconocer que la contraparte tiene algo de razón, etc. El noveno paso es hacer el análisis crítico del discurso para identificar elementos discursivos que puedan estar siendo usados para defender intereses de grupos de poder y perpetuar así situaciones de injusticia, desigualdad y abuso a través de ese texto que estamos leyendo. Y el décimo paso es hacer el análisis de la ilocución y la perlocución del texto. Esto es analizar la intencionalidad del autor al momento de escribir ese contenido y qué reacción espera que tengan sus lectores. Estén pendientes del próximo video en el que haré el ejercicio práctico de ejecutar estos 10 pasos y mostraré que se puede leer críticamente incluso textos muy cortos, pues usaré este trino como ejemplo. Y bien, estimada teleaudiencia, hasta aquí el video de hoy. Espero que el contenido haya sido de utilidad para ustedes. Estén pendientes que vienen más videos sobre pensamiento crítico, así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con la falacia del día. También pueden visitar los blogs de Habla Divertido y de la Falacia del Día. Si quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal o a través de Nequi. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video.